Y Adriana, ¿qué mirada tenés sobre la traductología que has hecho? Mis trabajos tienen que ver con la, el gusto y la voluntad de poner en manos de los estudiantes textos que ellos puedan leer en una traducción localizada y no tengan que pasar, como la traducción de Cuando Dios bailaba el tango, mediatizada por dos registros de español, porque tienen que leer el español peninsular y después pasarlo a nuestro registro. En ese sentido, yo traduzco aquello que en realidad me interesa que se transforme en el inicio de una nueva tradición de lecturas. Esa es mi intención. Mis libros son todos libros que son académicos, publicados en el marco de la Universidad Nacional del Litoral, y con esa intención. Algunos que no he traducido, pero sí que yo promuevo, por ejemplo, tienen que ver con personajes del área francófona que también han sido importantísimos en el proceso inmigratorio y, por ejemplo, hemos hemos controlado y editado la traducción que se hizo hace muchas décadas del libro de Charles Beck Bernard, que fue el fundador de la tercera colonia en San Carlos, y que lo escribió en Suiza cuando vuelve a Suiza y es cónsul argentino en Suiza, un libro maravilloso sobre la República Argentina, que dice cosas de la República Argentina que ningún historiador me lo ha contado. Y el otro es el libro sobre Lina Beck Bernard, que son unas novelas deliciosas que ella escribe cuando vuelve a Suiza después de haber vivido aquí en Santa. Que son las tres novelas que ella publicó con el título de Les Places de Pampa en la Revue du Monde y que no estaban traducidas al español, o sea que junto con unos ensayos, o sea, las traducciones que yo realizo o que promuevo, porque en ese caso fueron mis colegas del área francófona los que tradujeron, las promuevo justamente para dar a conocer e iniciar tradiciones de lectura que promuevo desde las cátedras. ¿Te gustaría, digamos, traducir además ahora de la poesía con el... No lo sé, teatro no lo sé, porque yo, si bien lo he tenido, lo suelo tener cada tanto en mis... teatro tiene el problema de la inmediatez, ¿no es cierto? Es estilo directo, pero sí promover que se publiquen algunas obras, por ejemplo, aquí de los escritores de La Pampa Gringa que estamos promoviendo, hay un escritor de Rafaela que todavía está vivo, que se llama Fortunato Nari, y que ha sido un hombre que ha escrito una cantidad importantísima de obras de teatro que no han trascendido porque no han salido de Rafaela, de esta zona, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hay dos obras que un italiano que vivió acá, que las tradujo, bueno, lo que estamos tratando es de controlar también las poesías de Vecchioli, que es otro traductor, poeta de Rafaela, enorme poeta, pero que no se conoce porque no ha trascendido, controlar eso para que también en los lugares de origen, en este caso Vecchioli, que estudió en Italia, pueda ser leído en otra lengua. Y en ese caso, bueno, por ahí yo acompaño, si es que me interesa la lectura, la traducción de algún poema o algún breve fragmento, pero de teatro no creo, te repito. No sé si me interesa en estos momentos traducir, creo que no, escritores nuevos, italianos o franceses. Me interesa mucho más dar a conocer nuestra literatura en ámbito francés o italiano. En un artículo que leí, que es la traducción literaria en Argentina, en tu artículo, en 2003, sí, decías acerca de la traducción: seguimos, por tanto, en la tarea de pensar la traducción, traduciendo desde las arenas y las potencialidades que ella misma posibilita y consolida. Porque yo hablo de arenas ahí, porque mi vida académica, arena en el sentido de la arena del circo, ¿no? Donde los gladiadores tenían que pelear con los leones, ¿no? O sea, yo tuve que pelearme con muchos colegas y
canónicas y statu quo, porque me tocó vivir en una época en que la Universidad Argentina había sido destruida durante la época del proceso y hubo que armarla casi de cero, pero también me tocó organizar espacios inéditos en una zona del interior de la Argentina, sin tener los apoyos que tienen los profesores o los ámbitos porteños, ¿no? Entonces, construir muchas veces desde la carencia o desde las tensiones, ¿no? Y en este caso la traducción fue una de las arenas en las que tuve que pelearme para justamente demostrar que mis colegas o la gente que defenestraba la literatura traducida leían la crítica en traducción. Porque mis colegas no son competentes para leer la crítica que usan y leerlas directamente del francés, del ruso, del yugoslavo, ¿no? Del inglés. Entonces, por un lado, aceptan la traducción en cuanto al discurso teórico y luego defenestran la literatura traducida. Bueno, ahora ya no pasa, ¿eh? Fue una lucha que me tocó hace unas décadas, pero tomé la traducción desde ese lugar y además mostrar, no sé si ese es el artículo donde yo trabajo el concepto de tradición, de jugar con esas tres potencialidades un poco derridianamente, ¿no? Desde traducción, tradición y tradicción, jugar con el concepto de traducción que nos brindó Borges, ¿no? Que es una postura bastante irreverente, así como él también habla de la lectura irreverente, también la traducción en un modo irreverente, no dejarnos amedrentar por lo que, qué sé yo, las líneas y las posturas canónicas que se desarrollan en otros contextos nos tienen que decir, porque en realidad, como bueno, ahí yo también reflejo y por supuesto no soy la inventora de ese descubrimiento, pero ese texto de Piglia, ¿no es cierto?, donde habla de la traducción irreverente de Sarmiento, de esa cita del Facundo, etcétera, etcétera, ¿no?, que después queda impuesta como bárbaro, las ideas no se matan, pero bueno, que es toda una retraducción de una traducción plagiaria en contexto francés. Piglia dice que Sarmiento estaba fundando la literatura argentina desde una mala traducción, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros también, en la potencialidad que te brinda la traducción, si toda traducción es una creación, ¿no? Yo adhiero a esa corriente, a la corriente de los brasileños, ¿no es cierto?, de la antropofagia. Toda la traducción, todo gesto traductivo es un gesto de invención, de traslado y al mismo tiempo de invención, sin llegar a la creación máxima, ¿no es cierto?, de traducir de una lengua que no conocen, ¿no es cierto?, como sería la traducción del chino, por ahora no me sale el nombre del poeta inglés, pero uno trata de ser fiel, pero también uno sabe que no se puede, aún en dos lenguas que parecen tan similares como el italiano y el español, cuando vos te pones a traducir te encontrás con bloqueos. Esto es tan fácil en italiano, ¿por qué en español no me sale? ¿Y por qué no? Porque hay un diptongo de más, porque hay una sílaba de más, porque hay una literación que no es posible. Y bueno, eso... ¿Cómo es un día de traducción, un proceso de traducción tuyo en tu experiencia? Traduzco cuando realmente encuentro la motivación o no quiero hacerle llegar, ¿no?, a los alumnos o a mis amigos o a quien sea algo. Mi traducción te diría que es bastante visceral, ¿no? Y musical. Yo leo varias veces para ver cómo se siente en el español de llegada. Y luego, antes de decir, bueno,
estoy conforme con esta versión, se lo doy a leer a alguien que no conoce el texto de partida y a ver qué siente, qué interpretación da, qué le parece, como si es poesía, ¿eh? Sí. Y entonces escucho mucho la opinión de ese lector, que es el primer lector virgen o ojo virgen, para ver qué siente, qué efecto le provoca, y eso me permite a mí también corroborar si es similar a la emoción que me provoca el texto en la lengua original. Después, por supuesto, no me preocupa y al contrario, me gusta mucho preguntar si hay términos que son demasiado oscuros, ¿no?, en la lengua de origen, preguntar a nativos, a ver qué... Por ejemplo, hay un texto de Laura Pariani que se llama Las traducciones, ¿no? Y a mí me interesó hacer un trabajo que publiqué en España sobre las traducciones y bueno, me interesaba ese nombre, ese título, pero es un neologismo pariano, pero está hablando de la traducción como operación, pero bueno, como ella a su vez está trabajando el personaje de Bukowski en Argentina, ¿no es cierto? Y todo ese procedimiento traductivo que él va a hacer en Argentina, bueno, todo eso a mí me llevó a preguntarle a varios italianos nativos con distintas formaciones intelectuales, sí, qué le producía la lectura de ese término. Y de ahí, bueno, llegué a dos o tres y quedé con una, pero ¿cómo se traduce en español, ¿no? La destraducción, la abstraducción, no sé, no traducción. En italiano es muy fácil, le poner la S impura delante y ya tenés un negativo, pero algunos informantes me decían que aportaba otras semas interesantes. Entonces, eso me permitía también ver el contenido, ¿no? Y lo que Laura había querido hacer con esa recreación, ¿no es cierto?, de esa historia. ¿Qué consejos o tips o cositas que para uno que comienza en la traducción? A ver, si es traducción de textos jurídicos o de otro tipo, ¿no es cierto?, de discursos, sí, que trate de ser lo más fiel posible, también que se forme en todo lo que es el discurso específico de esa ciencia, en la lengua en que va a traducir, porque bueno, ahí lo que se necesita es ser muy preciso, ¿no es cierto?, no generar ambigüedades. Ahora, si lo que pretende es traducir literatura, que primero lea muchísimo de ese autor que pretende traducir, mucho a la obra y mucho lo que se ha escrito, la crítica, ¿no es cierto?, sobre ese escritor, que se meta también en el universo de ese escritor. No es lo mismo traducir a Dante que traducir a Manzoni, que traducir a Laura Pariani. Creo que uno tiene que tener una fraternidad muy grande con ese escritor y ese discurso que se va a traducir, y luego tratar de ser, por un lado, fiel en el sentido de no aportarle al texto errores que provoquen en el lector después errores de interpretación, ¿no es cierto? Pero por el otro lado también tratar como trato yo, ¿no es cierto?, de ser una especie de escriba amoroso sobre eso que está produciendo. O sea, no llegar a ser un autor como el autor, pero en algún modo pensar que uno está generando una lectura que tiene que ser lo suficientemente rica, lo suficientemente seria, lo suficientemente cuidada, y si es posible, y como es un texto literario, lo suficientemente
creativa para que el lector de ese texto pruebe el mismo efecto, la misma emocionalidad, el mismo placer que uno puede tener con el texto de partida. A veces el traductor tiene todas estas intenciones, pero bueno, sabemos que a diferencia de la obra del original, ¿no es cierto? Porque hay un original, a pesar de que hoy las corrientes niegan la idea de un original, pero bueno, hay un texto de partida. Las traducciones tienen el problema de la temporalidad, o sea, las traducciones caducan en su estética, no así el original. Pero bueno, a veces las elecciones pueden llegar a ser y equivocadas si uno lo que pretende es perdurar en el tiempo con su traducción. Estoy pensando de la traducción de la Divina Comedia hecha por Mitre. Haber elegido un registro antiguo de un español del siglo XV hace que leer esa traducción a uno le genere bastantes dificultades, porque es meterse en un español antiguo. Ahora, aquí en Argentina vos sabés que hay un amor por la Divina Comedia y hay muchos traductores. Bueno, creo que hay traductores que a mí me satisfacen en el modo como han resuelto muchos problemas, y hay otros traductores que no me satisfacen porque, bueno, quizás apuntan más a ser más comprados, digamos, sus libros, sus traducciones, o apuntan más al contenido y no al placer estético de los procedimientos poéticos, y entonces ahí creo que se pierde lo más importante de Dante, que es la musicalidad, que es el trabajo que Dante